hablar de lo que tocó el hermano ahí es la palabra de Dios. Permítame un momentito, solo voy a copiar lo que usted nos señaló ahorita, hermano. Yo lo quité, ahorita vuelvo a poner la página, perdón. No, ahí está, gracias. Aquí lo tengo yo de este lado también. Digamos, lo que se tocó con énfasis aquí es, digamos, está dirigido a la escuela de la verdad de los jóvenes, pero él enfatizó mucho en cuanto a que tenemos que estar en el espíritu, tenemos que dar la palabra de Dios con el espíritu, para que los jóvenes o los que van a recibir, la reciban en el espíritu. Él hablaba ahí de una persona que no es creyente y puede leer la Biblia, puede ver todo esto, e incluso puede ser amonestado, redarguido y se le enseña, pero si no está en el espíritu, es una palabra intelectual o literata, nada más, literaria. Pero si, digamos, como él hablaba ahí de exhalar e inhalar se refería a la lectura y exhalar a la enseñanza. Entonces, pero este ejercicio dice que tanto como el que inhala, como el que exhala, como el que inhala, tienen que estar en el espíritu para que sea en una misma comunión. Entonces, esta revelación dice que tenemos que orar mucho. Él hablaba aquí de que orar es inhalar. O sea que dice, si uno está transmitiendo algún mensaje, pero ve que no está uno en el espíritu o que no siente que está en el espíritu, pare, regrese, ore, y entonces cuando el espíritu le llene a uno otra vez, para que la palabra de Dios, porque las palabras de Dios son espíritu, como se dice aquí la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios es espíritu. Y por otro lado hablaba que la palabra como la espada es bien, dice que es muy, muy subjetiva, pues en cuanto a hacer algo así objetivo, pero la palabra nos sirve para a nosotros vencer al enemigo, o sea que la palabra es para derrotar al enemigo. Y ponía un ejemplo ahí de la hermana que se molestaba cuando era molestada en alguna manera. Entonces dice que las huestes celestiales que están en el éter llegan y se aprovechan de las emociones de no solo de la hermana, sino de uno también, pues, porque él puso el ejemplo de la hermana, pero de los hermanos también sucede lo mismo. Entonces, se aprovechan, dice, y empieza ya a atarla. Prácticamente yo lo entiendo así, como que ata su emoción y sigue. Y esto se vuelve y puede crecer, pues, y eso daña. Entonces, la palabra de Dios, ¿para qué nos sirve? Para quitar al enemigo, para quitar a Satanás. Solo les voy a tocar un poquito lo que el hermano nos recomendó ahorita que estamos estudiando Apocalipsis. Y él precisamente hablaba de esta parte, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que, como en este caso, de que el enemigo entra y nos ata. Entonces, lo que tenemos que decirle, nosotros decirle, el Señor Jesús es mi único Salvador, o sea, confesarle lo que es el Señor Jesucristo para nosotros. Y entonces sacarlo digamos, de esta esfera a Él. Entonces decirle, vete porque yo no te quiero aquí. En el nombre del Señor Jesucristo te echo de mis pensamientos. Y funciona. Entonces, y declarar la palabra al enemigo y nos va a limpiar. Entonces es muy aleccionador esto, y más que todo que tenemos que estar en el espíritu, en todo momento, exhalar e inhalar. Amén, hermanos. Bien, hermano. Como decía el hermano, ¿verdad? Esto va dirigido hacia los jóvenes de la escuela, la verdad, pero aplica mucho a la forma en que nosotros tomamos la palabra del Señor, de cómo nosotros tomamos la Biblia, porque el hermano decía ahí que la Biblia, cuando nosotros compartamos o les hablemos a los jóvenes, puede o darles una doctrina y una enseñanza únicamente, o puede
compartir vida, ¿verdad? Que al final es lo que se pretende, ¿verdad? Que cuando nosotros le compartamos a los jóvenes no solo sea una enseñanza, sino que ellos en realidad puedan recibir esta vida y sobre todo que puedan ser nutridos. Y eso fue lo que me impresionó, ¿verdad? Cómo incluso yo puedo ir a la Biblia y puedo pues obtener un conocimiento y ya lo tengo en mi mente y ya, ¿verdad? Pero en realidad la forma en que debemos de ir a la Biblia es con un espíritu ejercitado, a fin de que nosotros podamos encontrar esta vida ser nutridos. Y eso fue lo que me gustó, ¿verdad? La forma en que yo puedo ir a la Biblia y lo que yo puedo obtener. Y también el hermano hablaba acerca de inhalar y exhalar, ¿verdad? Porque si yo, ¿qué es lo que yo voy a exhalar, verdad? Puedo exhalar muchas cosas, muchas emociones, muchos pensamientos, cosas naturales. Pero si yo estoy en mi espíritu y me vuelvo al Señor, entonces voy a exhalar esta vida, ¿verdad? Que es Cristo mismo. Entonces me animó mucho, ¿verdad? Y cambió muchas cosas de cómo ver la palabra. Entonces, que gracias al Señor por esta palabra, ¿verdad? Y que podamos ejercitar nuestro espíritu. Amén. Amén. Aquí en esta lectura es, pues, lo que habla el hermano, ¿verdad? De que primero debemos recibir la palabra como el espíritu y debemos entender que las palabras del Señor son espíritu y son vida. Me gustó mucho cómo el hermano explica aquí que cuando nosotros enseñemos las palabras de la Biblia, aquí refiriéndose él a la escuela de la verdad, no debemos enseñar como que fuera una escuela secular, porque en una escuela secular, pues nosotros al enseñar, por lo menos, bueno, cuando yo enseño mi clase no necesito ejercitar mi espíritu, porque los muchachos pues no necesitan de mi espíritu ejercitado para poder recibir la clase, pero al enseñar las palabras de la Biblia no solo a los jóvenes, sino tal vez a alguien que nosotros estemos pastoreando, es necesario que ejercitemos nuestro espíritu. Un hermano explicaba una vez de que el espíritu es como, pues como fuego, ¿verdad? Y al nosotros tener ese fuego encendido y tocar a otro hermano, ese fuego se va a contagiar. Entonces el hermano va a ir automáticamente, va a ir a su espíritu también. Entonces las palabras del Señor deben ser enseñadas con nuestro espíritu. Y también necesitamos tener esta experiencia de inhalar a Dios, porque cuando inhalamos nosotros al Señor es bastante sencillo exhalar al Señor. Ya no es un esfuerzo, sino que si yo, es como el típico ejemplo del ajo, ¿verdad? O sea, si yo estoy llena de ajo, lo que voy a exhalar va a ser ese olor, ¿verdad? Sin esforzarme voy a oler a ajo. Lo mismo es con el Señor, ¿verdad? Si constantemente vamos a la palabra, vamos a exhalar al Señor. Eso quiere decir que vamos a al Señor de una manera correcta, los jóvenes y a los santos a los que nosotros pastoreemos y por lo tanto, pues este ejercicio de inhalar y exhalar e impartir la palabra del Señor con nuestro espíritu, eso permite que nosotros puedan ser nutridos, incluso nosotros mismos somos nutridos. También habla aquí acerca de la palabra que es la espada que mata al enemigo, la espada pues que contiende, ¿verdad? Contra Satanás. Y recuerdo de algo que leímos hace poquito con mi papá, y es que hablaba ahí que para que nosotros podamos ser nutridos, necesitamos que la palabra primero extermine a Satanás en nosotros, porque el enemigo es como un virus que nosotros tengamos, ¿verdad? Por ejemplo, hay virus en el estómago, ¿verdad? O bacterias o algunos bichitos que cuando nosotros comemos no permiten que seamos nutridos, ¿verdad? Necesitan de un medicamento o algo para ser exterminados y luego pues podemos ser nutridos. Así es la palabra del Señor en nosotros. Hay muchas cosas en nosotros que no nos permiten llegar a ser nutridos,
pero la palabra del Señor es la espada del Espíritu. Así que esta espada lo que hace es exterminar todo lo negativo que hay en mí para que entonces yo pueda ser nutrida y pueda ser fortalecida en el Señor. Eso me gusta mucho porque de veras que al ir a la palabra con este entendimiento, entonces yo creo que el Señor puede hacer algo en nosotros, nos puede fortalecer y hacer de nosotros hermanos y hermanas más vivientes para que podamos contender con facilidad contra el enemigo y contra cualquier adversidad, pero sobre todo hacernos vivientes para que seamos hermanos y hermanas maduros. Entonces, la verdad que esta palabra está bien rica y me gusta mucho recordar esto, ¿verdad? De que la palabra del Señor, como bien dicen en 2 Timoteo, es útil y es útil para enseñar y como dice el hermano, en muchas ocasiones hemos experimentado que cuando vamos a la Biblia somos enseñados, redarguidos, amonestados. Y también hemos experimentado, y estoy segura que hemos experimentado cómo el Señor ha matado muchas cosas que a Él no le agradan en nosotros. Que el Señor nos anime entonces a seguir tomando la palabra. Yo, de veras que hay días que yo misma me he dado cuenta, bueno, tal, no soy yo, ¿verdad? El Señor me dice, porque me he dado cuenta los días que yo no leo o los días que no toco la palabra, me doy cuenta que hay cosas que me derrotan, cosas que me hacen perder la paz. En cambio, cuando he tocado al Señor, hay cosas, las cosas que a mí me hacen perder la paz, realmente envuelven todo mi tal vez frustración, enojo, lo que sienta, lo vuelven en oración y alabanzas y he podido disfrutar al Señor. Entonces, pues que el Señor nos siga animando a tomar su palabra y es una muy buena elección, la elección de hoy, porque ahora que nos estamos cuidando unos a otros y que hay necesidad de pastorear a otros, nos abre esto mucho el corazón y los ojos espirituales para poder tomar la palabra como el Señor lo desea y que seamos nutridos para nutrir a otros también. Amén. ¿Verdad? Como realmente cómo es el amor del Señor, ¿verdad? Y es maravilloso, ¿verdad? Ver la palabra del Señor, ¿verdad? Cómo es que el Señor quiere que nosotros de veras lo inhalemos y lo respiremos a Él. Y esto es lo que me gustaba, ¿verdad? Porque siempre que nosotros vayamos a la palabra, dice que tenemos que ir en nuestro espíritu, ¿va? Para poder realmente disfrutar al Señor, porque si no, no disfrutamos del Señor, ¿verdad? Eso es lo que me gusta, ¿verdad? Porque tenemos que inhalar y exhalarlo a Él, ¿verdad? Sí, la manera como que nosotros podemos ir a la Biblia, ¿verdad? Es en nuestro espíritu, no en nuestra mente, porque como la palabra misma dice, ¿verdad? Nuestra en nuestra carne no vamos a aprovechar nada, ¿verdad? Pero en cambio el espíritu sí, porque dice que la palabra de Dios es vida, ¿verdad? Y eso es lo que me gusta mucho. Y amén, porque realmente el Señor es maravilloso, ¿verdad? Con nosotros cada día, ¿verdad? Puedo compartir que hasta el día de hoy, pues el Señor ha sido fiel con nosotros y eso de leer la palabra me ha ayudado bastante también. Y también ahorita aprovechando la oportunidad que oren mucho por mi hermana. Ella está bastante desanimada y por Cristian, ¿verdad? Porque Cristian también ya no está, ya no se reúne y entonces todo eso lo tiene a ella bien, bien acongojada, pero ha tenido problemas en su hogar y que oren mucho por ellos y que yo le dije que le estaba animando a leer la Biblia porque le digo yo que en la Biblia es donde encontramos nosotros la solución a nuestros problemas. Yo he disfrutado mucho de la palabra y he visto que realmente la palabra nos anima a que nosotros sigamos adelante y que de veras nosotros podamos seguir leyendo la palabra para que nuestro espíritu siempre esté viviente. Amén. Amén. Yo he sido muy confortada por medio, como decía hermana Elena, por medio de la palabra.
la palabra ha sido vida en mi vida. Yo creo que ahora que hemos estado tal vez más buscando del Señor, el Señor nos ha ayudado, ¿verdad?, a poder entender y comprender nuestra vida, ¿verdad? Es cuando nosotros tenemos un contacto con Él de espíritu a espíritu. Entonces ahí es donde nos damos cuenta, ¿verdad?, cuánto Él, compartía hermana Elena, cuánto Él nos ama, ¿verdad?, cuánto nosotros lo buscamos a Él. Pero también cuando nosotros hemos buscado al Señor, también van a venir Satanás va a poner muchos tropiezos, ¿verdad? Pero no debemos de darle cabida, sino que vencerlo por medio de la palabra, ¿verdad? Porque la palabra es la espada de dos filos, dice, ¿verdad? Me gusta bastante porque la palabra nos ayuda a nosotros no solo a tener vida, sino a conocerlo a Él, ¿verdad? A poderlo disfrutar cada día. Yo he sido muy alimentada con la palabra porque cuando no entiendo, pues vuelvo a regresar al mismo capítulo, ¿verdad? Y lo disfruto, y esto me ha ayudado mucho a mi vida espiritual, ¿verdad? Como decían los hermanos, ¿verdad?, hay que inhalar esa palabra maravillosa, ¿verdad?, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Él cada día se va a ir forjando poco a poco en nosotros. Eso es un poco difícil, pero confiemos en Él, que Él nos dará la fortaleza. Él es nuestro castillo fuerte en nuestras vidas, ¿verdad? A todo lo que venga, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos estar aferrados al Señor, ¿verdad? Aferrados y no soltarnos como hizo Jacob, ¿verdad?, hasta que seamos llenos de Él, ¿verdad? No soltarnos para llegar a ese lugar donde el Señor nos espera también, ¿verdad? Y ese es nuestro anhelo, ¿verdad?, llegar hasta donde Él quiere, ¿verdad? Y seguir comiendo cada día de la palabra, que la palabra sea en nosotros, en cada uno. Yo creo que hemos estado aprendiendo, cada quien tenemos la experiencia con el Señor, ¿verdad? Y es maravilloso, ¿verdad? Porque hoy yo entiendo cuánto Dios me ama, cuánto espera de mí, pero a veces lamentablemente somos humanos y somos débiles, ¿verdad? Y no entendemos, pero ahora que he estado leyendo más me doy cuenta cómo el Señor nos habla por medio del Espíritu, ¿verdad? Y como decían los hermanos, debemos estar empapados del Señor, ¿verdad? Y no dejar que Satanás, pues todo lo que hemos ganado, pues quede atrás, ¿verdad? A veces contestamos a veces mal o actuamos mal, ¿verdad? Pero confiamos en el Señor, ¿verdad?, que Él nos va a dar fuerza, que Él es nuestro buen pastor, ¿verdad? Ese pastor que no nos deja para nada, dice que nosotros oímos su voz, dice que las ovejas oyen la voz del pastor, ¿verdad? Entonces nosotros a través de la palabra, pues estamos oyendo la voz del pastor, ¿verdad? Y qué maravilloso es saber, ¿verdad?, que Él está ahí presto para cualquier situación, no estamos solos, ¿verdad? Él siempre, le decía yo a hermana Elena, yo que la vi un momentito, el Señor siempre abre las ventanas de los cielos. ¿Y cuántas ventanas tendrá el Señor?, le decía yo, porque cuánta bendición recibimos por medio de esa palabra que nos hace enriquecer a nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces es glorioso, ¿verdad? Y sin nada más que nos queda es alabarlo, ¿verdad? Como decía hermana Linda, con una alabanza, ¿verdad? Y es cierto, alabar al Señor por la mañana, tal vez unas 2, 3 palabras o un versículo que uno tenga en su mente, porque ahí es donde va a estar el Señor. Media vez el Espíritu toma en nuestra mente, entonces vamos a tener un contacto con Él, y eso es glorioso. Amén, santos. Ven, hermana. Pues ya estamos casi sobre el tiempo. Solo quisiera mencionar un par de asuntos que tienen que ver con esta lectura, y una es que esta lección está orientada a la enseñanza. Siempre es con miras, en este caso, al pastoreo de jóvenes, pero como decían ustedes, aplica para pastorear a nuestros hijos que ya sean salvos, a nuestra pareja y a quien quiera que estemos pastoreando. Pero la enseñanza debe quitar un velo. Eso es un principio fundamental. Cada vez que compartamos con alguien, un velo debe ser quitado a esta persona. Si no le está siendo quitado un velo a esta persona, necesitamos ver lo que está sucediendo, que es que nos falta en nuestra lectura añadirle espíritu. No solo leer de una manera psicológica o mental, ¿verdad?, o con nuestra propia habilidad, sino tocar el espíritu de la palabra. Y esto ocurre cuando ejercitamos nuestro espíritu, cuando estamos entrando en la palabra como oración. Nos falta añadirle más espíritu a nuestra lectura y a nuestra apreciación. Y esto tenía que ver también, pues, que necesitamos inhalar y exhalar a Dios. Inhalarlo
y exhalarlo, tal como lo sopló sopló el Señor Jesús sobre sus discípulos y fueron salvos. Entonces, hablaba el hermano de la oración, que es fundamental porque es un ejercicio del Espíritu, que esto hace que nosotros lleguemos a ser canales vivientes, que transmitamos a Cristo. Puede ser que muchas veces compartamos verdades muy elevadas, muy profundas, pero solo son palabras. Y las palabras de veras no tienen el impacto que tiene Dios como el Espíritu. Necesitamos añadirle a esta revelación y a esta palabra que tengamos el ejercicio de nuestro espíritu, un espíritu ejercitado, porque recordemos, Dios es espíritu. Las palabras que Él ha hablado son espíritu y son vida. La Biblia es el aliento mismo de Dios. Entonces, para que esto tenga efecto, tiene que ser con mi espíritu, con mi mente puesta en el Señor. Entonces, otro asunto, y con esto casi termino, es que esta lectura menciona esta palabra, experimentar. Nosotros tenemos, creo, muy guardado esta expresión. Es que la Biblia hay que ponerla en práctica, o hay que aplicarla, o a veces es que necesito experimentar tal cosa. Entonces, ciertamente, si hay una experiencia que necesitamos tener en la palabra, es experimentarla como la espada. Miren lo que habla el hermano. No es que yo pueda aplicar, es que usted póngala en práctica. Él practica, aprenda y practica. Esto suena muy humano, o a veces es solo nuestra propia capacidad intentando practicar algo que está fuera de nuestra realidad. Porque estamos en nuestra mente, ya no salimos de la esfera donde está Dios. Dios solo está en el Espíritu. Ahí está Dios. Entonces, este asunto de la espada fue muy interesante al final. Miren, hermanos y hermanas, nuestras emociones nos juegan muy mal, nos juegan jugadas muy feas a nosotros en nuestra relación con los demás. Pero el hermano especificó aquí, el problema no son las emociones de la hermana o del hermano. El problema es la influencia alrededor, que ese es el enemigo de Dios. Los ángeles caídos, las potestades que están influenciando, dando ideas todo el tiempo, y nosotros caemos en la trampa muchas veces. Pero si somos nutridos, esta palabra en nosotros se vuelve esa espada que mata al enemigo. Y no necesita usted andar disparando o gritando, no, sino la misma constitución, ese espíritu ejercitado y lo mismo, lo que usted está lleno, resplandece que todas las tinieblas solo huyen. Pero si hay una experiencia que hay que tener es esta, ¿verdad? Donde usted entra y la gente pues deja de hacer lo que está haciendo, no porque usted sea algo, sino porque trae a Cristo a ese punto. Pero el ánimo aquí es a llenarnos, como decía alguien por ahí, a leer usando nuestro espíritu ejercitado. Usted va a leer la palabra, amén. Ahorita estamos leyendo Juan y va a leer y invoque al Señor, ore, Señor, que esta palabra haga algo en mí, vuelva su mente a su espíritu, y cuando lea, inhalará. Y cuando hable, también ejercita el espíritu. Aquí tenemos docentes en este grupito aquí en Zoom, pero cuando dan su clase no necesitan ejercitar el espíritu, pero cuando comparten con sus hijos, con su esposo, con su esposa, necesitan exhalar aquello que han inhalado. Entonces, si quiere, como decía Linda, si quiere usted oler a ajo, coma ajo. Si usted quiere oler a Dios, coma a Dios. Inhálelo a Dios, pero a Dios se inhala no con la mente. Se inhala con la mente puesta en el espíritu, estableciendo esa conexión, y entonces Dios desde nuestro interior fluye, empieza a brotar como un manantial, y cuando usted habla, ese mismo manantial está hablando. Así que, mis amados hermanos y hermanas, ha sido esto maravilloso, ya llegó la hora, así que, pues que el Señor los bendiga y les bendiga a todos. Nos estamos viendo mañana a las 6 para la reunión de oración.